Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vosotros, porque veis, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como os decía antes, estoy en un proceso de sanitario desde el día justo 12 de enero que fui a que me vieran un tema. No solo me vieron ese tema, sino que me descubrieron un cáncer bastante fuerte en el hígado. Y desde entonces, pues todo ha sido alrededor de ello, sobre todo del cáncer, porque de lo otro ni me han hecho caso. Y todavía no sé en este momento dónde estoy. El médico de casa, de aquí de familia, pues me dijo, por haber visto el cáncer que me habían detectado, que tenía vida para pocos meses. Después ya se lo dije al oncólogo. El oncólogo me dijo que bueno, que había terapias alternativas de experimentación y que podía entrar en alguna de ellas, y es lo que he hecho, en una terapia de experimentación radiológica intensiva, y me lo han dado con 5 brutales, iba a decir yo, sesiones de media hora metido ahí en esa máquina. Y no sé si me ha hecho bien o mal. Ellos se conoce que no lo saben tampoco los médicos, porque esto debe ser una terapia que hay que esperar tiempo. Pero no lo sé. O sea que en este momento todavía estoy sin saber exactamente si el augurio o la profecía o como lo queráis llamar, del médico de familia es real o no es real. Y bueno, pues no se pasa bien. No se pasan estos meses bien. Este mes de julio es duro, para mí es muy duro. Y además con este calor que estamos aquí pasando, que bueno, se han conjuntado varias cosas para que este mes sea especialmente duro para mí. Bien. De todas formas, no hay mal que por bien no venga, porque yo, como me gusta escribir y como me gusta pensar y como me gusta rezar, pues es lo que he hecho. Rezar, pensar, escribir y, bueno, pues ahí está todo lo que durante este tiempo he hecho. Y una de las cosas por las que saco esto hoy
es porque yo varias veces me he preguntado a mí mismo en esta tesitura en la que estoy, a mí, ¿qué teología me da más paz? ¿Qué teología, pues, quiero yo seguir por encima de todo ante la muerte tal vez próxima? ¿Qué teología? Pues ya sabes, hay dos cosas. En el camino del cielo hay dos cosas. La primera y principal es la fe. La fe la recibimos todos de una manera como don en el bautismo, pero después se tiene que ir haciendo experiencia a lo largo de la vida. Y esta experiencia a lo largo de la vida es ayudada por la teología, porque la teología es la fe vivida, la explicación de una fe vivida, de una fe experimentada, de una fe que te ha dicho algo o no te dice nada. Por ejemplo, hay una frase, Dios existe. Esta frase es de fe, pero también es teología. Es de fe porque la Biblia nos lo dice y porque, como suele decirse, es necesario que los que se acerquen a Dios crean que Dios existe. Claro, si no, no hay posibilidad de acercarse a Dios. Pero también hay una teología aquí muy interesante, porque para fundamentar humanamente, teológicamente, esta fe de que Dios existe, pues ha habido filósofos, ha habido teólogos, ha habido mucha gente que se ha esforzado en darnos las pruebas de la existencia de Dios, por qué Dios existe, etcétera, que son muy bonitas y que todos vosotros pues las tenéis ahí en el corazón y que las habréis pensado muchas veces en la vida. Sí, Dios existe, ¿por qué? Pues mira, porque yo he visto tal cosa y tal cosa, he visto un mundo maravilloso escrito en lenguaje lógico, en lenguaje matemático, y esto lo tiene que hacer una cabeza pensante, si no, pues no podría ser, etcétera. Entonces esto ya es teología. Las pruebas de la existencia de Dios, que Dios tiene que existir porque si no el mundo sería un mundo sin racionalidad. Y resulta que es absolutamente racional, lógica, matemáticamente, en todos los sentidos, es un mundo absolutamente racional. Ha sido pensado, porque si no hubiera sido pensado, pues sería un desastre. Pues bien, esto es a lo que me refiero yo cuando digo teología. Pues bien, hay un día, allá por el año 2015, que el Papa se hace, este Papa, en la misa que tiene o tenía, no sé si la tiene todavía, en Santa Marta, se hizo la misma pregunta que yo. ¿Qué teología nos da más paz? La fe ya sabemos cuál es, pero la teología para explicar la fe, para explicar mi fe, para ayudar en mi fe, que es muy importante, porque te pueden decir tantas cosas sobre la fe que tú pierdes el sentido. Si esto es creer o lo otro no es creer. Y el Papa también se hizo esta pregunta. ¿Qué teología me va a dar a mí más? ¿Qué doctrina? Porque la teología es la doctrina. La fe no es doctrina. La fe es revelación. Pero la teología sí. ¿Qué doctrina me da más paz al corazón? Y fue cuando el Papa respondió así muy clarísimamente. La única doctrina verdadera es la de la salvación gratuita por Cristo Jesús. Esto
nosotros, los que estamos en este grupo, pues gracias a Dios lo tenemos bastante claro, creo yo, sobre todo si conservamos la dimensión del don. Lo tenemos bastante claro, que la única doctrina verdadera es esta de la salvación gratuita por la sangre de Cristo Jesús. Esto no solamente es teología, es algo más. Esto es fe pura, es Biblia pura, es palabra de Dios pura, pero también es una teología. También es una teología. Y entonces vivir de ella te libera de otras teologías que te pueden hacer daño alrededor. Y te da mucha paz. Yo, en esta textura que estoy pasando con mi cáncer, con mis cosas, pues tengo problemas. Pero el problema del más allá no le tengo muy agravado. No me da miedo el más allá. No creo que tengo una fe y una teología profundamente pacificante. Estoy a gusto. No me importa morir. Sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Sé que está ahí una experiencia de Dios porque pues la he ido teniendo a lo largo de los días de mi vida y me ha ayudado muchísimo. Porque hay otras teologías. Por ejemplo, hay gente que dice, y esto lo cita el Papa, hay gente que dice, sí, nos salva Jesucristo, nos salva Jesús, pero hay que circuncidarse y hay que cumplir con la ley. ¿Veis por dónde se mete otra teología? Nos salva Jesús, pero hay que circuncidarse y cumplir con la ley. La gran batalla de San Pablo, que vosotros sabéis, que parece que San Pablo iba contra todo, pues no iba contra todo, iba a favor de algo, y únicamente de eso. Hay otra teología que dice, nos salva Jesucristo, pero por gracia. Pero esa gracia hay que ganársela. Esta teología la tienen muchos. Sí, a mí me salva por gracia, pero yo no me puedo salvar. Pero me tengo que ganar la gracia. Y a lo mejor alguno de ustedes o de vosotros, durante la vida, os ha pensado muchas veces, claro, la gracia hay que ganársela. Pues si no vaya, ¿de qué va esto? A mí me sucedió una vez en un convento de monjas, que había 26 monjas y le pregunté si la gracia había que ganársela o era gratuita. Pues 22 de ellas dijeron que claro que había que ganársela. Entonces yo simplemente dije, aquí hay 22 herejes semipelagianas. Otros dicen, sí, nos salva Jesús, pero con mi esfuerzo, con mis esfuerzos. Si no, ¿qué salvación es esa? Sí, pero ya no te salva Jesús. Ya te salvan tus esfuerzos. Porque si pones esfuerzos, te salvas, y si no, no. Con mi esfuerzo. Lo dice el Papa. Pero me salva Jesús, pero con mis virtudes. Yo tengo que ser muy virtuoso. Yo tengo que hacer esto y esto. Me salva Jesús, pero cumpliendo los mandamientos. Porque si no cumplen los mandamientos, todo eso que dices de que nos salva Jesús gratuitamente por la sangre. Pero es que si te salvas por cumplir los mandamientos, ya no te salva Jesucristo. Te salva el cumplimiento de los mandamientos.
Y Jesús quiere salvarte él. No puedes entenderlo. No puedes entender que te quiere salvar él, solito y gratuitamente. No, Jesús nos salva, pero primero tenemos que dedicarnos a los demás. Tenemos que dedicarnos a los pobres. Tenemos que hacer tantas cosas porque lo dice hasta la Biblia. Que quien no ama al prójimo, quien no se dedica. Sí, vale, muy bien. Pero entonces ya no te salva Jesús. Ya, si es tu servicio el que se necesita, o tu servicio a los pobres, ya no te salva Jesús. Si no te salva Jesús, pues entonces, ¿quién te da la paz? Yo, si tuviera que coger la paz en esta época que estoy viviendo, por la circuncisión, por la ley, por ganarme la gracia, por mi esfuerzo, por mis virtudes, por mis mandamientos y por mis pobres, estos 2 o 3 meses que me han dado de vida, pues no sé yo si estaría muy tranquilo. Pero gracias a Dios tengo la fe y la teología de que estoy salvado gratuitamente por el don y por la gracia de Cristo Jesús. El Papa cita a Lucas, porque Lucas es tremendo. Ese era un evangelista pagano y no era judío. Y entonces dice, hay de vosotros, doctores, que no entráis a la ciencia, ni dejáis entrar a los demás porque os habéis llevado la llave. Habéis guardado la llave de la ciencia. ¿De qué ciencia? De esta, precisamente. De la ciencia del don de Dios. De la ciencia de que Dios quiere, precisamente, ser tu salvador. Tú. Pero no te dejas, ¿verdad? Bueno, nos pasa a todos, ¿eh? Yo no hablo de nadie porque nos pasa a todos. Hay una cosa muy bonita, que a mí esta tarde me acosté un poquito y me emocionaba en la cama. Me emocionaba en la cama. ¿Y sabes cuál es? Pues que haciendo un poco de oración sobre esto que estoy hablando, pues le decía los judíos a Jesús en el capítulo 6 de Juan. ¿Y cuál es la obra de Dios? Porque Jesús decía que tenían que cumplir con la obra de Dios. ¿Cuál es el Opus Dei? Obra de Dios. Eso significa Opus Dei. ¿Cuál es la obra de Dios? Pues la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. O sea, tú quieres obras. Pues la principal de todas las obras es que creas. Porque el creer también es una obra. ¿O no es obra? Que creas en Él. Que creas en el Hijo de Dios. Y entonces Jesús tiene ahí un párrafo súper actual. Dice, porque aquí hay una marca. Yo estoy marcado. Y los que creen están marcados también. La marca es el Espíritu Santo. Hoy se habla mucho de la marca España, ¿verdad? De la marca tal, de la marca cual. Hoy tenía yo unas cosas de Castilla y León y ponía tierra de sabor. Digo, mira la marca. No todas las cosas que se producen en Castilla y León son de tierra de sabor, tienen que tener una calidad. Pero la marca es tierra de sabor. Pues la marca de Jesucristo es el Espíritu Santo.
Si no hay Espíritu Santo, si no hay don del Espíritu Santo, ya no entras en la marca del Señor. ¿Os acordáis cuando Pablo y al principio otros se encontraban con gentes que le preguntaban, porque había muchos, pero tú, ¿cuál es tu bautismo? Y unos le decían, pues el mío es el bautismo de Juan, pues el mío es el bautismo de agua. ¿Y qué decía Pablo? No. Inmediatamente hay que bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, porque la marca, nuestra marca, es el Espíritu Santo y el fuego. ¿Estás tú bautizado en Espíritu Santo y fuego? ¿Has experimentado en tu vida alguna vez algo del Espíritu Santo y fuego? Si lo has experimentado, estás dentro de la marca. Si no, a lo mejor no tienes la calidad suficiente para estar dentro de la marca del Espíritu Santo. El mismo Jesús, en ese capítulo 6 de San Juan, nos dice, es que estas cosas hay que entenderlas en el Espíritu, que la carne no aprovecha para nada. Esa dimensión del Espíritu, la marca de Jesús. Y digo que yo estaba en la cama y me estaba emocionando. Digo, qué bonito pertenecer a la marca, sabor, tierra de sabor. No es lo mismo el chorizo de León que el de Salamanca, que no es de tierra de sabor. Será muy bueno el de Salamanca y tendrá su marca. Yo no me meto. Pero, no, que Salamanca también es Castilla y León, perdón. Que el de Cáceres, tierra de sabor, es tierra de sabor. Entonces, tú estás bautizado en el Espíritu Santo. Para estar bautizado en el Espíritu Santo hay que tener alguna experiencia de algo. Por eso dice Santo Tomás, un mínimo de experiencia del don hay que tener, de algún don. Claro, las personas que no han estudiado pues no saben si tienen don, pero seguro que lo tienen. Muchas personas por ahí en los pueblos a lo largo de los siglos han tenido miles y miles y miles de dones. No lo han sabido porque para eso tienes que tener un poco, pues no sé, de formación también para eso. Pues bien, tenemos esa tierra de sabor con nosotros porque si no, pues estamos como bajos. Tenemos una teología bajita y la teología bajita a lo mejor sirve para salvarte, pero no a los niveles de la tierra de sabor, no a los altos niveles, sino muy bajito. No necesitas ninguna otra obra, pero creer, porque aquí está la cuestión, creer que Dios te salva porque Él es bueno, no porque tú lo seas, eso es don. Y eso es don del Espíritu Santo, eso es marca de sabor. Creer que Dios te salva porque Él es bueno, no porque tú lo seas. Y entonces dices, ¿y qué mérito tengo yo? Pues mira, tienes uno grandísimo como el de la Virgen, creer. Pero ¿y cómo puedo creer? Recibe el bautismo en el Espíritu. Este Papa ha dicho que los carismáticos tienen que ir por todas las iglesias de la Iglesia haciendo seminarios de la vida en el Espíritu. Porque se necesita esto. Se necesita rebautizar a la Iglesia entera. Porque hay demasiada gente bautizada con agua. Solo con agua. Pero no tienen una experiencia. ¿Por qué el diablo no cree en la resurrección de Jesucristo? Con lo inteligente que es. Porque nunca ha tenido experiencia de ello. Porque es una experiencia de gracia.
Entonces, por conjeturas, pero no sabe, porque es un saber de sabor. Es un saber de sabor, y ese saber de sabor solamente se te da en el don y en la gracia, y el diablo no tiene ese don y esa gracia. Ahí sí le ganas tú al diablo por mucho. Por más que quiera, tú tienes posibilidad de penetrar en la inteligencia del sabor, en la inteligencia de la marca, en la inteligencia del don, muchísimo más que el diablo, que tiene por naturaleza mucha más inteligencia que nosotros, por naturaleza, por su naturaleza, porque es una criatura más perfecta, pero no de gracia. Lo de gracia, el diablo no lo percibe. No necesitas esforzarte, tanto te cuesta, tanto te cuesta. A mí algunos frailes, cuando yo empecé con esto de la gratuidad, me decían, claro, como tú eres vago, un vago por naturaleza, a ti te va la teología de la gratuidad, para no hacer nada. Pues sí, pero no. Yo, mi teología de la gratuidad, para mí siempre ha sido un don, que es la teología que en este momento me falten los meses que me falten de vida, pues la verdad es que me dan un crédito interior enorme. ¿Qué teología es la que más paz te da de todas? Pues esta. Pero ¿y cómo puedo yo tener esta? Bueno, ahí ya con profunda humildad y a lo largo de los años entra en el misterio del don, el misterio de la gratuidad, porque si no bajas inmediatamente al bautismo en el agua, al bautismo de Juan el Bautista, y empiezas a decir, no, pero es que hay que hacer cosas, hay que cumplir los mandamientos, con el cual matas a Jesucristo. Tú imagínate que Jesucristo es tu novio y él quiere quererte, pero tú dices, no, es que no, a mí no me puedes querer hasta que yo no me acicale, hasta que yo no haga esto, hasta que no sea como yo quiero ser. Y el otro dice, no, pues que yo te quiero como eres. O sea, llega un momento que puedes decir, anda, pues vete a la porra. Yo te quiero como eres. Y es mi forma de querer. Entonces, déjate querer así. Pues bien, hermanos, ya termino. Jesucristo hoy decía, en el Evangelio de hoy, decía una cosa muy bonita, dice, le preguntan los apóstoles, ¿y por qué a esta gente les hablas en parábolas? Y a nosotros nos lo explicas todo así con quietud, con palabra llana. Les hablas en parábolas y claro, no te entiende nada. No, no, dice Jesús, es que lo hago a ciencia cierta, o sea, lo hago aposta. Para que viendo no vean y para que oyendo no oigan y para que entendiendo no se enteren de nada. ¿Y por qué? Porque su corazón está embotado. Pues están endurecidos. Pues hay que es gente que está en lo suyo y nada más que en lo suyo y nunca saldrán de lo suyo. Y van por un camino muy malo porque siempre ofrecerán a los Baales sus sacrificios. Les falta eso. Esa es gente de dura cerviz y gente que no entra en la sencillez. Cuando se predica la gratuidad, yo todo el año, toda la vida he estado predicando la gratuidad. Y es que qué difícil es encontrar una persona sencilla, a no ser los niños. Los niños tienen una cosa buena, que no tienen el concepto de deber. Un niño no le debe nada a nadie, se le regala. Cuando va a comer no da gracias a sus padres todos los días. Si da gracias a sus padres es porque los padres son muy malos formadores y le han maleducado. A un niño no se le educa en dar gracias porque tus padres te den de comer, porque le estropeas, le deseducas, porque el niño tiene un concepto claro
de la gratuidad. Y que se le debe, pero sin deber, porque tampoco tiene el concepto de deber. El niño no tiene más concepto. Los mayores sí. Los mayores empezamos pronto ya a darnos gracias los unos a los otros. Ya multitud de deberes, multitud de cosas, porque nos tenemos que fabricar la vida, claro. Como ya la gratuidad va pasando de nosotros, pero el niño, no, esto lo predicaba mucho Pedro Reyero. Estaba mucho predicar de esto. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a todos a vivir este misterio, como muy sencillo, pero muy profundo si queréis, y muy consolador también si queréis, porque el día menos pensado, pues resulta que el del cáncer sois vosotros, no yo. Y te tienes que hacer la pregunta, ¿y qué actitud en la vida me da más paz? ¿Qué teología en la vida me da más paz? Yo te quisiera ahorrar muchas tonterías, diciéndote que Jesús te ama tal como eres. Si tú lo crees y lo aceptas, pues vas a estar con mucha paz. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo eres, bendito, aleluya, 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 adoración, glorificado sea, gloria, 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 alabanza. Gloria, adoración. Gloria, gloria, adoración, alabanza. Señor, bendito seas por siempre, Jesús. Adoración, bendito sea, Señor. Santo sea por siempre, glorificado sea, Señor. Gloria, alabanza y adoración a su nombre. Bendito sea, Señor, santo. Gloria, gloria, gloria. Bendito sea por siempre. Santo sea. Gloria, gloria, Señor. Glorificado sea Dios, adoración, alabanza a tu santo nombre. Bendito sea, Señor. Osana, Osana, Dios en el cielo. Glorificado sea, gloria, adoración, alabanza. Bendito sea por siempre, Señor. Gloria, gloria, abrazo, majestad, gloria, por siempre, Señor, glorificado sea, adoración, alabanza, bendito sea, exaltado sea, glorificado, gloria, adoración, alabanza, bendito
Exaltado sea, Señor Jesucristo. Gloria, 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 adoración a ti. Gloria, Bendito sea Dios, exaltado sea, bendito sea por siempre, amado Dios. Bendito